Hola amigos de Círculo Amarillo, hoy estoy de nuevo con alguien que es de la casa, súper conocido por todos, alguien a quien queremos muchísimo y que se la pasa dictando talleres con nosotros y haciéndonos cada día más inteligentes. Aglaya Berluti, ¿cómo estás? Hola, Lisandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Todos esos piropos inmerecidos, ¿cómo está? Hola, gente que me está escuchando, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Todo cool, todo cool. Hoy vamos a conversar sobre lo que es sin duda uno de los temas de esta época, que es hablar de cuestiones de género, sobre todo con una de las palabras más utilizadas, que es feminismo, que genera, bueno, muchos adeptos por un lado, muchas personas que se dicen militantes, otras que la rechazan de plano. Sin duda hay una oleada muy fuerte, sobre todo a este lado del continente, que se está generando y que está produciendo muchas cosas interesantes. Entonces vamos a empezar con una conversación for dummies, que es feminismo, Aglaya. Fíjate, el feminismo se define como un activismo, es una corriente política, es una opinión política que defiende la igualdad de género. La igualdad de género implica necesariamente que las leyes se reconozcan como un ciudadano en pleno derecho, sin menoscabo de ninguna parte de tus responsabilidades ni de tus deberes debido a tu género. Eso quiere decir que tienes que poder votar de la misma manera que un hombre, tienes que poder hacer la misma manera, pero no solamente incluye a las mujeres, sino también incluye a colectivos como el colectivo gay, todo lo que se refiere a personas que están desprotegidas por la ley. O sea, porque ¿cuál es el problema? La gente suele creer que el feminismo es algo así como que una rabieta cultural de la mujer. En realidad el feminismo es un movimiento estructurado en busca de derechos y sobre todo en busca de la cualidad de la ley como elemento absolutamente neutro. O sea, la ley no necesita saber quién eres tú para favorecerte. Y eso es lo que busca el feminismo. Ok, ahora vamos a entrar en esto de una vez para tratar de ir descartando prejuicios. La raíz de la palabra es fem. Entonces, por supuesto, nunca falta el que quiera asociarlo como que es un movimiento absolutamente orientado hacia las mujeres o en beneficio exclusivamente de ellas. E incluso hay quienes lo ponen como una especie de antónimo, digamos, perdón, como que el machismo, pero a la inversa. ¿Cuál es la respuesta a esto, por favor? De Eso manera es educada. terrible. No, bueno, no, tranquila, no. Siempre hay respuestas educadas para todo. Yo quiero también desmontar un poquito el mito de que las feministas somos personas que estamos siempre en una actitud de confrontación. Lo estamos, pero nosotras dialogamos a través de las ideas. Yo no tengo necesidad de insultar a nadie ni de decirte cómo comportar. Simplemente estoy luchando por la gente que no tiene voz. Yo soy la voz de muchas mujeres que no la tienen. Entonces, vamos a comenzar. El hecho del machismo y el hecho del feminismo son dos cosas totalmente distintas. El machismo es un comportamiento, es algo aprendido en la sociedad. Uno aprende ciertas conductas que son machistas, que implican el menosprecio no solamente a las mujeres, sino a los propios hombres. El machismo no es solamente de los hombres, el machismo básicamente incide en la forma en cómo tratas a personas que se comportan de forma diferente a ti. Por eso es que hay machismo, que bueno, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden vestirse de colores, los hombres no pueden bailar de tal manera. Eso también es machismo. Y no tiene absolutamente nada que ver con ningún odio hacia lo masculino, nada por el estilo. El feminismo, en realidad, como dije, es un movimiento político que está dedicado y está enfocado a la promoción de todo tipo de valores relacionados con la igualdad. A mucha gente cuando digo igualdad me dice, bueno, pero que un hombre y una mujer no son iguales. Perfecto, podemos detener esa discusión a nivel biológico, pero el tema es el siguiente, a nivel legal y cultural, lo biológico no debería permear en la forma en cómo me percibes o cómo te percibo, porque simplemente el feminismo lo que está buscando es que todas las personas podamos acceder al mismo espacio legal sin que tú me preguntes cuáles son mis genitales. Entonces, esa es la gran forma de diferenciar esos grandes prejuicios. Obviamente, tú hablas eso y de inmediato hay una corriente que te dice, pero entonces eso es izquierdismo, porque eso es progre. Hay una gran ignorancia sobre el hecho de lo que es el feminismo y sobre todo cómo lo estamos viendo las mujeres modernas. Yo soy feminista y me considero que no tengo absolutamente nada que ver con la izquierda, ni tampoco me representa de ninguna forma. Yo soy feminista que estoy en pro del mercado. Mi arma es, digamos, en el sentido figurado, digamos que mi herramienta de trabajo es empoderar a las mujeres con conocimiento y con conocimientos que les puedan permitir ser independientes y sobre todo ser
estar fuera de lo que digamos esta etapa de dependencia intelectual y emocional hacia cualquier cosa, ya sea el Estado, ya sea un hombre. O sea, nosotros no tenemos ninguna feminista que haya estudiado, que se haya educado, te va a decir que odia a los hombres. O sea, odiar a los hombres es la negación de cualquier principio idealista y de cualquier principio activista. Sí, el equivalente al machismo vendría a ser algo así como el embrismo, ¿correcto? No, es que fíjate, hay una cantidad de ideas que suponen, fíjate, en todo movimiento político hay radicales. O sea, es inevitable que todo movimiento político absorba radicales porque son formas donde tú expresas y proyectas una cantidad de problemas que estás sufriendo y que evidentemente tienen que tener una salida. Cuando una mujer se radicaliza es porque probablemente está más allá de su capacidad, digamos, de tolerancia algunas situaciones que la sobrepasan. Por ejemplo, cuando hubo estas manifestaciones sumamente agresivas sobre cuando ocurrió lo de la manada en España, o sea, la situación sobrepasó, o sea, hubo un gran llamamiento a conciencias individuales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gran mayoría de las veces se culpabiliza al feminismo o se le llama embrismo, o hay una cantidad de cosas relacionadas, sobre todo esto, ideología de género, toda esta cantidad de cosas que están más relacionadas con tergiversaciones de ideas generales que son políticas. Claro, si tú lo analizas, todas las relaciones son políticas. Todas las relaciones de poder son políticas. ¿Qué es lo que está buscando el feminismo? El feminismo está buscando que las mujeres, que no somos ángeles, que no somos ni bien portadas, ni somos decentes, ni somos las misas, ni somos anegadas, ni queremos ser madres, seamos reconocidas de la misma manera que cualquier otra persona frente a la ley. Yo tengo todo el derecho a disponer de mi cuerpo, de usar anticonceptivo, de abortar, yo tengo todo el derecho de decidir. ¿Yo me haría un aborto? Probablemente no, pero eso no quiere decir que mi moralidad o mi idea religiosa o mi percepción pueda influir en la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el feminismo? El feminismo otorga las herramientas para que todos seamos percibidos de la misma manera. Y eso al final beneficia a todo el mundo. Claro, un hombre un hombre gay, por ejemplo, que no tenga que justificar su orientación sexual porque no tiene por qué, porque una orientación sexual es tan natural como el color del cabello. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La orientación sexual, la identidad de género, todo lo que se refiere a todos renglones que a todo el mundo le parece sumamente confuso, ¿no? Están relacionados con la idea de que la ley sea capaz de reconocer a todos los ciudadanos sin distingo de absolutamente nada. Cuando la ley hace un distingo que no es exclusivo y directamente relacionado con un estatus legal, eso hace que haya ciudadanos de primera y segunda categoría. Yo siempre que escribo un artículo sobre el matrimonio igualitario, que es un tema que todo el mundo me pregunta, bueno, pero si tú eres una mujer heterosexual, ¿a ti qué te interesa que las parejas gay no se puedan casar? Es que me parece impensable que haya ciudadanos de segunda categoría. O sea, ¿cómo tú puedes estar en un país donde hay ciudadanos que no se pueden casar? Y no se pueden casar por un hecho básicamente moral. O sea, porque yo no creo porque yo no debo yo no pienso Dios dice que. Ok, yo respeto profundamente la moral y la religión de todo el mundo, pero eso no puede influir en la ley, porque la ley es igualitaria y es neutra. Claro. Bueno, a propósito de los daños que hace el machismo, pudiéramos hablar también de los estereotipos, ¿no? Y de las construcciones que se construyen alrededor de lo que deberían ser los géneros. Podemos convenir que hay unas diferencias biológicas y que, bueno, evidentemente si tienes un aparato reproductor, eso funciona de un modo particular, pero más allá de eso, todo lo que entendemos como concepciones de lo que debe ser un hombre o de lo que debe ser una mujer es una construcción social, de la cual, por ejemplo, como hombre, puedo haber sido víctima, haber crecido en un entorno que me decía que estaba mal llorar o que tenía que enfrentarme a insectos, cuando siempre les he tenido un pavor horrible, los detesto. Y eso no me hace ni más ni menos hombre, supongo. No, en absoluto. Es que fíjate en algo, yo siempre que doy charlas a hombres sobre el machismo, porque yo siempre digo que yo soy la feminista de guardia, Alessandro. O sea, yo soy la feminista de mis amigos me llaman y me hacen preguntas. Ayla, ¿esto es machista? Entonces yo, no, sí, bueno, quizá. Entonces, el tema es el siguiente, por ejemplo,
este estereotipo del hombre macho alfa, lomo plateado, lobo que huye a la luna y todo este asunto, esas son construcciones sociales y no se puede liberar tranquilamente de eso sin menoscabo de tu virilidad. Un hombre, la virilidad de un hombre, la masculinidad de un hombre no tiene absolutamente nada que ver con un estereotipo de fuerza. Los hombres son perfectamente capaces de ser vulnerables, de ser emocionales, de ser extraordinarios sin ningún tipo de relación con el hecho de cómo se comporten. Cada quien puede comportarse como quiera. Hubo una discusión una vez en Twitter que me pareció súper incómoda porque una persona me dijo, bueno, mira, resulta y acontece que me pasa algo. Mi hermano se pone unos pantalones tubitos. Eso es de macho. Y yo dije, bueno, eso es una persona que tiene un gusto, no sé, estético. O sea, yo no me lo pondría porque me queda horrible, pero si le queda bien, chévere. Y muestra, bueno, para el hermano. Entonces, es un tema básicamente sobre la forma como concebimos a los demás. Yo creo que nuestra sociedad es extremadamente intrusiva, violenta e invasiva, ¿no? O sea, yo lo sufro todos los días, cosas como, por ejemplo, yo no quiero tener hijos, no me gustan, nunca, jamás me lo he planteado ni siquiera. Y cada vez que lo digo en relaciones sociales, en relaciones amorosas, la crítica es como si de verdad me hubiesen arrancado, como si Thanos me hubiese arrancado el corazón, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces siempre tengo que explicar que, bueno, simplemente yo no quiero tener hijos, es por el hecho simple que no soy maternal. No, es imposible que tú no seas maternal porque eres mujer. No, el hecho de que yo tenga una madre y el hecho de que yo sea una mujer no implica que yo sea maternal. Lo maternal y la idea de la madre negada son construcciones totalmente sociales creadas a través y las puedes rastrear a través del tiempo. Entonces yo creo que darle la opción a la mujer de decidir. Yo creo que hay un montón de mujeres que tampoco son maternales y han tenido hijos porque la sociedad las obliga. Entonces, ¿en qué trabaja el feminismo? Que tú tengas opciones. Tú quieres ser mamá y tener 40 niñitos, yo los voy a celebrar. Yo amo a mis sobrinos. Mis sobrinos de la vida y mis sobrinos de la sangre, yo los amo. Yo amo a todas mis amigas que tienen hijos. Bueno, yo soy la tía consentidora, la que les regala las camisas de Marvel. Pero yo creo que eso es una opción y es una opción respetable. Entonces, yo pienso que el feminismo, sobre todo la cuarta ola, que es básicamente con la que yo me identifico, estamos enfocados en el hecho de crear condiciones hábiles y sobre todo condiciones totalmente necesarias para que la mujer pueda debatir sobre su cuerpo, sobre su ideario, sobre su imagen y sobre todo lo que se relaciona con ella con total libertad. Entonces, bueno, claro, la resistencia al cambio es una cuestión muy complicada, ¿no? Claro, me hiciste acordar a un ensayo de Leila Guerreiro, Me gusta ser mujer y odio a las histéricas, súper recomendado, de las cosas que me han recomendado de ella. Ahora bien, pasemos a otro tema, porque aquí hay una palabra clave que es desigualdad. Ahora, la desigualdad se ha manifestado históricamente de maneras distintas, dependiendo del contexto, dependiendo del país y dependiendo de la cultura. Con este auge del feminismo, nos enfrentamos a que hay cada país, digamos, o cada movimiento ha construido una narrativa propia muy ceñida a los padecimientos o las vejaciones que se han dado ahí. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, nosotros acá en Venezuela, en donde tú me dirás cuál es el estado del movimiento feminista, si estas conversaciones se están teniendo, si se está hablando de cuestiones de género, puede construir su propia idea, su propia narrativa, sin sentir que tiene que plegarse a otras corrientes súper fuertes que han aparecido, sobre todo en el sur del continente, como en Chile o Argentina? Lo que ocurre es que el feminismo, como en todo movimiento político, va cambiando según los requerimientos del entorno, Lisandro. O sea, es imposible que el feminismo sea el mismo de las sufragistas. A mí me da mucha risa cuando me dicen, pero mira las sufragistas lo que hacían, ¿no? Te ponen una foto de la mujer que la están arrastrando en el piso. Es que las luchas ahora no son en calle, o sea, la gran mayoría son en calle porque hay que hacer presión social, pero la gran mayoría de las luchas está en cuestiones como las que estamos haciendo tú y yo ahorita. Que un hombre y una mujer se puedan sentar a conversar sobre temas políticos sin sentirse agredido o sentir que agrede, es un paso político. Entonces, ¿qué ocurre? Los movimientos feministas van cambiando respecto al entorno y a la cultura que les rodea. Por ejemplo, en Latinoamérica, el movimiento feminista es sumamente agresivo y fuerte porque el machismo y el patriarcado es sumamente duro. Entonces, cuando yo digo patriarcado, la gente, ¡ajá! Como que se le dijera la grosería del año. El patriarcado en realidad no es, o sea, el patriarcado no es el culpable de todos los males. El patriarcado es un sistema que está creado y es algo histórico y no tiene absolutamente nada de extraño que haya pasado así,
el hecho de que es una estructura creada para favorecer al hombre, porque el hombre era el proveedor según las grandes leyes, porque el hombre era el que se tenía que beneficiar, porque la mujer siempre ha tenido un papel secundario. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llegamos a la modernidad y a la era contemporánea, te das cuenta que simplemente este tipo de cosas ya no tienen funcionalidad y de hecho ya no tienen sentido, porque las mujeres están tan o más preparadas que los hombres para determinadas ocupaciones, o están preparándose tan o más que cualquier hombre para determinadas cualidades y determinadas situaciones. Entonces, ¿qué pasa, Lisandro? Hay situaciones como, por ejemplo, que crear una narrativa implica incluir a las mujeres. Hay muchas mujeres que te dicen, por ejemplo, mira, yo soy lesbiana, a mí yo no siento que el feminismo me represente, porque siempre está hablando de mujeres cis, heterosexuales además. Que es una mujer cis heterosexual, es una mujer que le gustan los hombres y además se identifique con el género femenino. Eso es muy complejo, sí, es complejo porque los seres humanos somos complejos. O sea, yo creo que simplificar en los seres humanos y decir, bueno, los hombres somos hombres, las mujeres son mujeres, se unen los dos y tienen bebito. Eso es llevarnos a la Biblia, llevarnos a percepciones tribales, que por supuesto son absolutamente respetables si tú los crees, pero eso no tiene por qué estar incluido en los leyes porque tú los creas. Entonces, cuando uno dice eso, obviamente la gente se espeluca, se angustia. Mis hijos ¿qué? Se van a convertir en mujeres siendo hombres, no, absolutamente nada, nadie se está obligando a nada. Lo que estamos abriendo son espacios para que quien desea hacerlo pueda hacerlo sin necesidad de sentirse ni con un prejuicio encima ni señalado por ninguna parte. Ok, en Venezuela, temas de género. ¿Cómo construimos nuestra propia narrativa? ¿Cómo los abordamos? Es difícil, fíjate que a mí me ha costado muchísimo, porque de hecho por eso es que mi columna y el curso se llama Feminista Defectuosa. O sea, yo soy una feminista que se está creando a partir de lo que va aprendiendo de su entorno. Lo que uno aprende como feminismo académico, que lo aprendes en la universidad, en cursos y talleres, obviamente tiene que permear cuando llegas a la calle y te encuentras con unos requerimientos o te encuentras con una conversación por completo distinta a la que puedes escuchar en el aula de clase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La narrativa la creas tú misma. La narrativa del feminismo no tiene absolutamente nada que ver con que tengas las axilas peludas, o sea, esos son símbolos de poder, pero no tienen absolutamente nada que ver. O sea, tú puedes tener tus axilas perfectamente depiladas, tener el cabello largo, usar maquillaje, tú puedes construirte de la manera que quieras. Tú puedes ser un ama de casa tradicional y ser feminista, tú puedes ser abogada y ser feminista, puedes ser lesbiana y ser feminista, puedes ser una mujer transgénero y ser feminista. O sea, el hecho es el siguiente. El feminismo es una promoción de derechos. Tú te mereces tener derechos. Yo creo que por muchísimo tiempo se le ha convencido a la mujer que está bien estar en un segundo parte. Yo el otro día leí un tuit que realmente me despertó el mal humor, cosa que no, casi nunca pasa. Y era una persona insistiendo en algo que a mí me pareció terrible. Me decía, hay que agradecer a los hombres que ayudan en la casa. Ayudan. ¿Y él dónde vive? Entonces, es una cuestión que cuando te empiezas a enfrentar con ese tipo de conceptos, te das cuenta que mucha gente se acostumbró, mucha gente normalizó el hecho de ser considerados ciudadanos de segunda categoría. Ninguna mujer es un ciudadano de segunda categoría. Nadie merece ser menospreciado, víctima de prejuicios, señalado, estigmatizado por nada. Y el feminismo tiene la narrativa de ocuparse, que tú puedas narrar tu historia desde tus propios términos. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha sorprendido desde que empecé a hablar de este curso fue la forma, fue el recibimiento tan extraordinario que he tenido en personas que yo no pensé que lo tendrían, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que me han preguntado, pero se puede hablar de feminismo sin pelear. Pero es que no es necesario pelear, porque esto no es un debate, esto es una confrontación de ideas de forma intelectual. Yo estoy hablando contigo porque quiero que me entiendas, para que entiendas lo que es ser mujer por 10 minutos de tu vida, para que entiendas lo que es que te llamen, ¿te puedes decir palabrotas en esta conversación? Pero por supuesto, estamos en internet. Ok. O sea, yo quiero un mundo donde una mujer pueda ponerse una falda corta y ponerse una camiseta, que no la llamen puta, o si es agredida sexualmente, la primera pregunta no sea cómo iba vestida. Yo quiero un mundo donde si un hombre es agredido sexualmente, cosa que pasa con mucha frecuencia y es bastante preocupante porque el hombre no recibe la atención médica ni psiquiátrica porque le da vergüenza, porque está apoyado en una cultura machista, no sienta vergüenza ni tampoco siente culpa porque se menoscabó su virilidad.
Yo quiero un mundo donde los padres se sientan tan integrados a la crianza de sus hijos como se siente la madre, porque un niño lo merece. Entonces, eso es exactamente lo que busca el feminismo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo agente de cambio produce reacción. Y toda reacción de cambio produce la sensación de que tienes que oponerte. ¿No? Cuando a mí me hablan de valores tradicionales, que el feminismo está destrozando los valores tradicionales, a mí me lo dicen en todos los idiomas. Entonces, yo siempre lo que le digo es, ajá, ¿cuáles son tus valores tradicionales que el feminismo está atacando? Dime. No, que la mujer tiene que estar pendiente de los hijos. Bueno, es que yo creo que el feminismo jamás te ha pedido que tú no ames a tus hijos. El feminismo te está pidiendo que el amor a tus hijos pueda además ser una opción y que esa maternidad te permita además proyectarte como persona. No tiene absolutamente nada que ver con valores. Los valores ni religiosos ni morales están reñidos con el feminismo. Hay feministas católicas que critican las posiciones de la iglesia con respecto al anticonceptivo, al aborto, pero es que todos tenemos el derecho a opinar. El problema es creer que no opinar es algo, una forma ¿sabes?, de contener una corriente que no vas a poder detener. Ya las mujeres saben que tienen derechos, eso no lo va a detener nadie. Ok, ahora está muy bien mantener esta conversación y mantener este diálogo. Ahora, cuando uno va a los sectores, a varios sectores populares, por ejemplo, de Venezuela, hablo de Venezuela, que es el lugar en el que vivo, incluso sectores rurales, se consiguen con, bueno, con muchas creencias y muchas prácticas que parecen no, son bastante retrógradas, no solamente respecto a los derechos reproductivos, sino además hacia las propias concepciones que tienen hombres y mujeres respecto a su género. Recuerdo estar hablando con miembros de una ONG que comentaban que el tema con las mujeres y el embarazo precoz era muy fuerte porque ellas sentían que a los 20 años ya estaban viejas y que debían tener hijos. Si no tenían hijos, pues no eran validadas como mujeres, y que se sentían además que tenían que tener una gran carga y responsabilidades relacionadas al hogar y a la familia, pues porque si no se sentían como seres inferiores, ¿no? Que no estaban cumpliendo con una suerte de rol biológico. Y cambiarles esa idea de un día para otro no es que es difícil, es que es como imposible, además de hacerlo. Pero es que hay una cosa, Lisandro, tú no puedes esperar que un activismo funcione de un día para otro. Las ideas no se imponen, las ideas se debaten y se discuten. Entonces, ¿qué es lo primero? O sea, lo que pasa es que, claro, hay una gran cantidad de mujeres que se siguen preguntando, si no es ahora, ¿para cuándo? Si no es ya la discusión, ¿para cuándo? Y yo creo que es totalmente válido también esta pregunta. Las mujeres hemos sido menospreciadas, señaladas y minimizadas durante muchísimo tiempo. Entonces, ahora tenemos voz política y es normal que las mujeres quieran una representatividad y un protagonismo que se les ha negado por buena parte de la historia. Pero también hay que entender que ese tipo de discurso recurre y transcurre por algo por completo distinto a lo que está pasando en las casas, en lo que está pasando en la crianza, en lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta en primer lugar, y por eso yo me animé muchísimo con este curso, es que la narrativa feminista tiene que estar enfocada a educar a las nuevas generaciones. O sea, que las nuevas generaciones consideren absolutamente impensable que una mujer no tenga derechos igual que los hombres. Sí, pero resulta que cómo van a tener igual que lo que los hombres, sí, porque casi siempre las excusas son bastante básicas, ¿no? Casi siempre las excusas son, bueno, es que una mujer, por ejemplo, una vez yo tuve, o sea, esto fue una de las experiencias que yo dije, por eso es que tengo que escribir de feminismo hasta que se me caiga la mano, ¿no? Yo tenía un amigo, digamos, con conocido en internet, él acababa de ser padre. Y yo recuerdo que comenté algo, yo me acababa de comprar mi carro y comenté algo de que, bueno, me quedé accidentada, un Ford Fiesta, ¿cómo no? Entonces, el hombre salió y dijo, bueno, es que las mujeres, como no saben absolutamente nada de carros, y eso está demostrado científicamente, bueno, entonces una búsqueda en Google sobre el cerebro de la mujer en relación a sus capacidades motrices sobre la conducción o cualquier cosa, te encuentras que son repeticiones y repeticiones de estudios extremadamente viejos. Entonces, este hombre era papá de una niña. Y yo no pensé en él, a mí no me importa educar hombres, o sea, yo no tengo, mi labor en la vida no es educar hombres. O sea, si la gente está pensando que las feministas venimos al mundo a educar hombres que ya están en una edad de saber qué deben hacer, están por completo equivocados. Nuestra misión es educar a las niñas, a la nueva generación, que haya mujeres que puedan enfrentarse a ese tipo de padres y decirle, papá, hay estadísticas que demuestran que las mujeres somos mucho más cuidadosas al conducir de lo que lo es un hombre, porque a un hombre le enseñan a ser intrépido. Y de hecho, esta versión sobre que, bueno, yo puedo manejar y yo hago lo que me da la gana y me va muy bien porque soy hombre,
es lo que produce que casi todos los hombres se sienten invencibles detrás de un volante. Eso no es malo ni bueno, eso son hechos. ¿Qué pasa? A una mujer se le educa para que sea muy cuidadosa, para que cuide, porque ya está tan el prejuicio tan internalizado, que son malas conductoras, que son pocas las mujeres que en realidad sufren accidentes. Y cuando lo sufren no es por impericia. Entonces, es ese tipo de cosas lo que hace que tú empieces a escribir de feminismo. Yo me acuerdo que uno de mis primeros artículos publicados fue sobre esa cosa. O sea, cuando yo leí a mi amigo hablando de eso, yo lo que pensé fue en la niña que estaba en su casa y se iba a criar con un hombre que pensaba desde cero que ella era mala, que ya había algo malo con ella, que la diferencia la ponía en una posición de menoscabo a lo que podía hacer en el futuro. Buenísimo. El taller del que está hablando, el curso del que está hablando Aglaia, es uno que estaremos organizando acá en Círculo Amarillo. La información va a aparecer, bueno, en todas nuestras redes, generalmente donde están viendo este video, se aparecerá el tema de las inscripciones y todo eso. El taller se llama Crónicas de una feminista defectuosa. Ok. Lo que pasa es que sí, bueno, lo que pasa es que para comenzar mucha gente está convencida que la feminista se cree en la voz de la verdad. Yo no me creo en la voz de la verdad, yo soy una investigadora, yo tengo una cantidad gigantesca de efectos, yo me llevo mal con la gente, yo peleo con la gente, yo discuto con la gente, yo me confronto con la gente. Entonces yo creo que una de las grandes lecciones es la humildad. O sea, yo creo que una de las grandes lecciones de tener el honor de tomar la batuta y decir, bueno, yo voy a educar a estas mujeres, ya sea con fotografía, ya sea escribiendo, ya sea lo que sea, pero estas mujeres me van a tener que escuchar de alguna forma. Es saber que tú no estás aquí, como dije, para educar a nadie, tú estás aquí para brindar las herramientas que las personas quieran saber cosas. En la medida que tú quieras saber por qué es necesario que la promoción de tu derecho sea imprescindible, te vas a dar cuenta que todo, o sea, fíjate, a mí me pasó algo, Lisandro, hay gente que nos está escuchando. Yo hice un máster en perfilación criminal, que básicamente es analizar la mente de los asesinos en serie. Yo era la única muchacha. Entonces, éramos 45 personas y yo. Entonces, era como que todos, yo me acuerdo la primera vez que nos reunimos, era online, la primera vez que nos reunimos en el, chat, en el aula de clase virtual, todos me miraban, todos eran... Cuando el profesor, cuando el orientador me preguntó, mi amor, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, yo vine a aprender, es que yo estoy fusionada con los asesinos en serie. Entonces el hombre lo que me dijo fue, pero tú sabes que aquí vamos a ver autopsia. Yo le dije, es que yo tengo un grado de fotografía forense, yo podría hacer una autopsia. Yo soy abogado. Entonces cuando te empiezas a rascar lo que son los prejuicios que hay sobre una mujer, te das cuenta que hay una gran cantidad de cosas que algunas mujeres no hacen porque creen que no son femeninas. Ese también es otro tema a tratar en nuestro curso. O sea, ¿qué es femenino y qué es masculino en nuestra época? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo ayer les comentaba a un grupo de amigas y todas estaban felices. Yo les dije, bueno, mira, la primera clase de mi curso se llama No soy Miss y soy imperfecta porque me da la gana. Y entonces todos se reían y me decían, wow, esa frase de porque me da la gana. El porque me da la gana es una de las frases más fuertes que tiene de verdad la idea del feminismo. Porque la gente suele pensar que las mujeres hacen algo porque no pueden, no se les permite el cuerpo, no se les permite la sociedad, o no quieren. Bueno, lo pienso, a lo mejor no está tan bien, ¿no? Uno a veces no hace las cosas porque no te da la gana y ya está, y no tienes que explicar a nadie. Y esa es otra de las cosas que hay que hablar. Yo soy una mujer con un cuerpo absolutamente normal. Yo tengo estrías, yo tengo, y yo les digo algo, o sea, yo fui bailarina de los 10 años a los 21 practicaba ballet. Yo sé que es tener un cuerpo espectacular, yo sé que, pero yo simplemente decidí un día que el cuerpo va a ser como tenga que ser. Mi cuerpo es un cuerpo imperfecto como yo, mi cuerpo es un cuerpo que refleja las cosas buenas y las cosas malas de mí, y yo soy una mujer que refleja lo bueno y lo malo de cómo es mi cultura, entonces, bueno, por eso la feminista defectuosa. Perfecto, mejor cierre imposible. Como les estaba diciendo, ya por acá podrán encontrar información respecto a cómo inscribirse y cómo participar en este taller, en este curso con Aglaia Berluti. Siempre es un placer conversar contigo y tenerte en tantas actividades que inventamos en el Círculo Amarillo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar allí. Bueno, ya saben que yo no soy el tipo de feminista que discute, yo me aburro. Bueno, empezar que yo tengo la atención de una ardilla con Ritalin. O sea, si me empiezan a hablar de machismo y de feminazi, yo pensando en WandaVision, pueden olvidarse. Yo estaré en esos minutos estaré pensando en WandaVision yo.
Y después de que pasen, Yo no. después de que pasen por el de feminismo, como ya se enteraron de forma tangencial en esta charla de que tiene una especialización en criminología, pueden inscribirse en su taller Cómo piensa un asesino en serie, marca la publicidad. Nos vemos, Agla. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, Lisandro. Siempre gracias a Círculo Amarillo por prestarme el espacio para, bueno, para esta educación a la mala y a la buena y a la látigo, pero ahí vamos. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo a finales de marzo para discutir sobre por qué es bueno ser feminista.